Las reacciones de precipitación. La reacción de precipitación es un tipo especial de reacción de doble sustitución. Es la reacción que ocurre entre dos sustancias en un medio acuoso, donde se forma un sólido insoluble en el agua. Esta reacción se puede identificar fácilmente por la formación de un sólido que precipita. Por eso, a este sólido también se le llama precipitado. Y el líquido que queda obtiene el nombre de sobrenadante. Estas afectan profundamente la ecología de ríos, lagos y océanos, ya que controlan la formación de los depósitos minerales o la disolución de diferentes especies. Por lo general, las reacciones de precipitación se producen con compuestos iónicos, es decir, compuestos que en agua se separan en sus iones constituyentes. Para ser considerada una reacción de precipitación, tiene que pasar por dos puntos esenciales. Primero, los reactivos se han disuelto en el disolvente, por lo que existen como iones en la solución. Y segundo, los reactivos se combinan para formar una especie insoluble en agua, por lo que se forma un precipitado. Para poder identificar si el producto va a ser un sólido insoluble en agua o un precipitado, usamos reglas de solubilidad. El compuesto sólido debe tener carga igual a cero. Por eso, dos aniones o iones con carga negativa no pueden combinarse, y así como tampoco dos cationes o iones con una carga positiva. Para que el compuesto no tenga carga, debe combinarse un catión y un anión que compensen sus cargas entre sí. Algunas reglas de solubilidad que nos ayudan a identificar si el compuesto que vamos a sacar en el producto va a ser insoluble son: la mayoría de las sales de nitrato son solubles, la mayoría de sales que contienen iones metales alcalinos como litio, sodio, potasio, cesio, rubidio y el ion amonio son solubles. La mayoría de las sales con cloro, bromo y yodo son solubles, excepto cuando están presentes con iones de plata, plomo y mercurio. La mayoría de las sales de sulfato son solubles, excepto el sulfato de bario, el sulfato de plomo, el sulfato de mercurio y el sulfato de calcio. Los hidróxidos solubles son el hidróxido de sodio, NaOH, y el hidróxido de potasio, KOH. Los compuestos medianamente solubles son el hidróxido de bario, hidróxido de estroncio y el hidróxido de calcio. La mayoría de los sulfuros, carbonatos, cromatos y fosfatos son ligeramente solubles, con excepción de las sales con los iones de la regla previamente mencionada, número 4. Las reacciones siempre deben encontrarse bien balanceadas para que obtengamos con exactitud el producto y pueda darse la reacción con los reactivos indicados. Ahora, yo les voy a hablar sobre diferentes factores que afectan la precipitación. Los principales factores que afectan la solubilidad de un precipitado son la temperatura, la naturaleza del disolvente, esto sea que es un disolvente polar o no polar, y el pH, algunos factores morfológicos como el tamaño de la partícula y la presencia de electrolitos. Hay dos efectos dependiendo, está el efecto salino y el efecto del ion común. Primero, la temperatura. La temperatura afecta la constante del producto de solubilidad. Esto se ve en la ecuación de Van 't Hoff. La temperatura afecta a cualquier constante de equilibrio y por consiguiente afecta la solubilidad de los precipitados. Esto es debido a que la disolución es una reacción de tipo endotérmica y para disolver una sustancia es necesario que se le dé energía, en este caso, un aumento de calor, el cual normalmente incrementa la constante del producto de solubilidad y también la solubilidad. En el segundo caso tenemos la polaridad. Los solventes polares se disuelven más fácilmente a solutos polares. Lo mismo pasa con los apolares. Por ejemplo, el cloruro de sodio es polar, igual que el agua. Por consiguiente, es más fácil disolver sal en agua. Lo que ocurre aquí es que la parte positiva del agua se coloca cerca del anión, en este caso el cloruro, y la parte negativa se coloca cerca del catión, en este caso el sodio. El siguiente factor que voy a discutir es el pH. Si el pH se hace más ácido, el equilibrio se desplaza a la derecha, lo cual significa mayor solubilidad. Este efecto solo ocurre en las sales cuyo anión presente un carácter básico. La solubilidad de las sales que contienen aniones básicos aumenta conforme el pH disminuye. Ahora
les voy a explicar el factor del tamaño de la partícula. Esto se puede explicar de que entre mayor sea la partícula, más fácil será de que precipite. Esto es debido a que las fuerzas de atracción del líquido a sólido tienen que superar a aquellas fuerzas de atracción sólido-sólido. Después tenemos el efecto salino. Este es la modificación de la solubilidad por una variación de la fuerza iónica. En general, un aumento de la fuerza iónica aumenta la solubilidad de un precipitado. Esto nos lo podemos imaginar que las cargas de los iones que constituyen el precipitado son apantalladas por los otros iones disueltos. Esto llega a la conclusión de que disminuye la concentración efectiva de cada uno. Y nuestro último factor que vamos a discutir es el efecto del ion común. La solubilidad de un compuesto iónico poco soluble disminuye aún más en presencia de un segundo soluto que proporcione un ion común. Ahora, en esta diapositiva podemos ver dos ejemplos de esta reacción. En el primero, donde vemos la ecuación escrita, tenemos en los reactivos nitrato de plata y sulfato sódico. En este caso, en estas reacciones ocurre un doble desplazamiento y abajo se ve el procedimiento que tuvimos que hacer, ya que cambiamos los aniones, hicimos nuevos pares con los aniones y los cationes y teníamos que tomar en cuenta que ahora su nuevo parejo iba a tener un diferente número de oxidación. Y al final los transformamos en sus productos, siendo sulfato de plata y nitrato de sodio. En la imagen de abajo no aparece la fórmula, pero sí se ve cómo se vería una reacción de precipitación en un laboratorio. Las reacciones de precipitación en la medicina. Primeramente podemos mencionar que las reacciones de medicina se aplican principalmente en el campo de la inmunología, específicamente en lo que serán las interacciones de un anticuerpo con un antígeno, ya que estas interacciones son consideradas como las reacciones fundamentales de la inmunología. Esta interacción puede formar varias reacciones que podemos mencionar como la neutralización, la aglutinación y la precipitación, pero me enfocaré en esta última ya que es básicamente pues, la concerniente al tema. Esta ocurre con la unión de antígenos multivalentes solubles, es decir, que tiene varios determinantes antigénicos por molécula a los que se pueden unir los anticuerpos y anticuerpos generalmente pertenecientes a la inmunoglobulina G, que tienen al menos dos sitios de unión de antígenos, formándose así grandes agregados o retículos de antígeno y anticuerpos que precipitan. Como estas reacciones de precipitación son fácilmente observables in vitro, es decir, en laboratorios clínicos, estas resultan pruebas serológicas muy útiles, especialmente para medir concentraciones de anticuerpos. Para que esta suma, como dato curioso, para que esta precipitación ocurra en forma máxima se necesita que tanto el antígeno como el anticuerpo estén en concentraciones óptimas. Cuando cualquiera de los reaccionantes ya que cuando cualquiera de los reaccionantes está en exceso no se pueden formar estos grandes agregados anticuerpo-antígeno que son fácilmente visibles al precipitarse. Estas reacciones son muy comunes también en laboratorios de diagnósticos, como mencioné anteriormente, para laboratorios clínicos que usan medios líquidos o sólidos, generalmente mediante el agar-agar, para realizar varias pruebas clínicas, pruebas de diagnóstico, como por ejemplo el examen VDRL, que sirve para el diagnóstico de la sífilis congénita, o en la inmunodifusión doble de Ouchterlony, el cual es un método inmunológico sencillo y rutinariamente usado en el laboratorio clínico para la detección de antígenos o anticuerpos en una muestra biológica. Ahora vamos a hablar de los métodos de separación por precipitación. Vamos a decir que la precipitación es un método de separación utilizado en química analítica para obtener sustancias sólidas insolubles a partir de una solución líquida.
Este proceso se basa en la formación de un precipitado, que es una sustancia insoluble, a través de una reacción química. La precipitación, además, se utiliza generalmente en diversos campos, como es la industria farmacéutica, la producción de materiales y el tratamiento de aguas residuales. Bueno, ahora tenemos un ejemplo de precipitación en lo que sería en la química analítica o en el laboratorio. Este es un ejemplo común de precipitación, el cual es la obtención del cloruro de plata o el AgCl, a partir de una solución de nitrato de plata, que es el AgNO3, y el cloruro de sodio, que es el cloruro de sodio, que es el NaCl. Cuando estas dos soluciones se mezclan, se produce una reacción de doble sustitución que genera cloruro de plata sólido y nitrato de sodio soluble. El cloruro de plata se precipita en una forma de un sólido blanco, que vamos a poder ver en el video, y puede ser separado de la solución mediante filtración. Ahora, como podemos ver en el video, vamos a ver la evidencia de lo que es la precipitación del cloruro de plata a partir del cloruro de sodio y nitrato de plata. Podemos ver que este es el sólido insoluble de color blanquecino que podemos ver en pantalla. Hay que tener en cuenta también que a la hora de utilización de las reacciones químicas, que esté correctamente balanceado para que se lleve bien a cabo. Como podemos ver, en todas las reacciones molares hay uno de plata en los reactivos, uno de nitrógeno en los reactivos, 3 de oxígeno, uno de sodio y uno de cloro. Asimismo es en los productos, tenemos uno de plata, uno de cloro, uno de sodio, uno de nitrógeno y 3 de oxígeno. Así que estaría correctamente balanceado. También hay que decir que varios factores influyen en el proceso de precipitación, como había dicho mi compañera Alexandra anteriormente. Entre estos incluye también lo que sería la concentración de los reactivos. La concentración de los reactivos es especialmente importante en esto, ya que determina la cantidad de precipitado que se forma. En general, a mayor concentración de los reactivos, mayor será la cantidad de precipitado obtenido. Además, la temperatura puede afectar, entre otras condiciones, como el pH. Aplicaciones industriales de las reacciones de precipitación. Entre las aplicaciones industriales que podemos encontrar de las reacciones de precipitación, tenemos una de las más comunes, que es el tratamiento de aguas residuales, que las reacciones de precipitación se utilizan para eliminar contaminantes del agua, como metales pesados, fosfatos y sulfuros, mediante la formación de precipitados insolubles. Estos precipitados pueden ser filtrados o decantados, dejando el agua filtrada más limpia. Otro que tenemos es la producción de pigmentos y colorantes, que muchos pigmentos y colorantes se producen por medio de reacciones de precipitación. Por ejemplo, el blanco de titanio se produce precipitando dióxido de titanio a partir de soluciones acuosas de sales de titanio. Otra de las aplicaciones es la industria farmacéutica, que las reacciones de precipitación se utilizan en la purificación de productos farmacéuticos y en la producción de compuestos farmacológicamente activos. Por ejemplo, la precipitación se utiliza para aislar y purificar ciertos compuestos en la síntesis de medicamentos. También tenemos la producción de productos químicos, que en la industria química las reacciones de precipitación se utilizan para producir una variedad de productos químicos como sales, carbonatos, hidróxidos y sulfatos, que son útiles en una amplia gama de aplicaciones. También tenemos el análisis químico, que las reacciones de precipitación se utilizan en análisis químicos cualitativos y cuantitativos para determinar la presencia y cantidad de ciertos iones en una muestra. Por ejemplo, el método de Moore se utiliza para determinar la concentración de cloruro en una muestra mediante la formación de un precipitado de cloruro de plata. Y también otra de las que tenemos es la electrodeposición, que las reacciones de precipitación se utilizan para la electrodeposición para recubrir superficies metálicas con capas delgadas de metales, como puede ser cobre, zinc, níquel y cromo. Estos metales se precipitan sobre la superficie del sustrato metálico mediante la aplicación de corriente eléctrica. Como se puede apreciar en la imagen, tenemos un cátodo y un ánodo en una solución con iones de cobre y sulfato. Entonces, por el cátodo pasa la corriente negativa y el catión, que en este caso es el cobre, se adhiere a la superficie del cátodo
ya que tiene una carga negativa y entonces se forma el precipitado. Bueno, con esto culminamos nuestro tema de las reacciones químicas, más específicamente de doble desplazamiento de precipitación. Espero que les haya gustado y tengan un bonito día.